agradecemos a la familia Flores por haber aceptado esta invitación. Vamos a trabajar lo que es la tesis de grado sobre las 5 preguntas de Jesús con mi hermana Sofía Rivera. Entonces, le cedo la palabra, hermanita, para que haga el tema de las 5 preguntas. La primera es: ¿quién fue Jesús? La segunda: ¿a qué vino Jesús? La tercera: ¿a qué envió Dios a Jesús? La cuarta: ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Y la quinta: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Bueno, entonces vamos a arrancar con ¿quién fue Jesús? Vamos a desarrollar este primer ítem. Entonces, Jesús es el Hijo de la Virgen María. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Jesús es el siervo y Jesús es el Evangelio. Todas estas connotaciones se han sacado de las Escrituras. Nada nos hemos salido de las Escrituras. Cuando decimos que Jesús es el Hijo de la Virgen María, es porque ella lo concibió en su vientre, lo gestó los 9 meses, lo dio a luz, lo amamantó y lo crió. Entonces, por eso dice en Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. También lo podemos corroborar en Mateo 1:21, donde dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, porque él dice, a su pueblo de sus pecados. También en Lucas 1:31 dice: y ahora concebirá en su vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces vamos a desarrollar ese primer ítem, porque son 5. Del primero nos salen 5 preguntas, ¿cierto? 5 respuestas. Dice que ella lo concibió, ¿por qué? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ella, que eso para nosotros es trascendental, de que el Espíritu Santo vino sobre ella, entonces inmediatamente ella quedó en embarazo. Pero antes de seguir voy a hablar un poquito de María. María, ella es del linaje de David. Ella es una mujer de clase noble, pero humilde. Nosotros por las Escrituras lo conocemos que ella fue muy humilde. Ellos se regían a la ley, al Pentateuco. Y ella al leer las Escrituras, el Pentateuco, ella sabía del Mesías, de que iba a venir un Salvador. Ella era una mujer de fe, obediente en todo. De ahí de que cuando el ángel se le apareció y dijo que concebiría y daría a luz un hijo, ella inmediatamente entendió que venía el Mesías a través de él. Entonces ella nos da ejemplo de obediencia, de fe en ese hombre Jesús. Ella obedeció toda la ley, todo lo que estaba escrito en el Pentateuco, y ella como mamá de Jesús le enseñó a Jesús sobre las Escrituras, que eran 613 mandamientos. En esa época en los judíos las mujeres no podían entrar al templo, ellas tenían que oír desde afuera, pero ella sí se grabó muy bien lo que era la palabra, de ahí que instruyó muy bien a Jesús en el camino que Dios ya había trazado para él en esta tierra. Entonces, lo que haga que lo concibió fue porque ella también prestó su óvulo, ¿sí? Jesús es el único hombre que ha nacido en la tierra y no habrá ningún otro que haya nacido de esta manera, engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. Porque todos nosotros desde Adán venimos mediante relación sexual. Todos venimos mediante relación sexual. Entonces el único que viene de esta manera ha sido Jesús. Aquí cuando dice que lo gestó, fue porque en ella se cumplieron los 9 meses, como usted y yo y como todo ser humano, porque era necesario que fuera así para que fuera un hombre, para que pudiera morir, porque era el que Dios había enviado para cargar todos los pecados de nosotros, de toda la humanidad sobre él, para salvarnos de ir al infierno.
Cuando dice que lo dio a luz, pues fue un parto así como cuando uno ha tenido sus hijos, un parto normal. Lo amamantó. Sí, de ahí de que una mujer entre la multitud le decía, bendito los pechos que le amamantaron. Quiere decir que comió tetica, ¿por qué? Porque era un hombre. Hacía chichi, hacía popó, lloraba, se cansaba, sentía tristeza, sentía dolor, como todo lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Y entonces, de ahí de que ese hombre se puede compadecer de nosotros, se puede compadecer de qué es lo que uno siente, ¿sí? Él era muy tierno, él de ahí de que decía, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, él amaba a los niños y también lo crió. O sea, lo que le estamos hablando de toda la instrucción que María le dio. Desde su primera infancia comenzó a enseñarle, porque a los niños en esa época les tenían que escribir y recitar el Pentateuco. Desde chiquitos a todos los niños judíos, niñas, tenían que recitar el Pentateuco. Entonces, como vemos la humanidad de Jesús, era necesario que viniera por medio de la mujer para hacerse todo un hombre en toda su existencia, toda su manera de vivir. ¿Por qué dice que es el Hijo? Porque es el Hijo de Dios. Dice que fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Lo que hablábamos anteriormente, sí, porque fue el único hombre que ha venido mediante engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Si nosotros leemos aquí en Mateo, sino que me quedaron cruzados, en el Salmo 2.1 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué? Porque antes Dios no tenía hijo, sino solamente hasta ahorita que venía a ser padre, porque envió a su hijo. También dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces nos es claro que es el único hombre que ha nacido de esa manera, ¿sí? También decimos que es el postrer Adán y también que fuera mortal. Cuando decimos que es el postrer Adán, es porque él vino a rescatar lo que se había perdido. Acordémonos que cuando Dios creó a Adán, lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo comunión con Dios, tenía la naturaleza divina, era un hombre espíritu, no se avergonzaban de que estaban desnudos, ¿sí? Eran salvos, nunca iban a haber muerte, ¿sí? Pero desde el momento en que ellos comieron del fruto, la Biblia no dice qué clase de fruto, ¿sí? Pero comieron del fruto, desobedecieron, entonces entró el pecado en Adán. Entonces de ahí de que todos nosotros venimos con esa naturaleza pecaminosa, desde Adán, ¿cierto? Entonces por eso dice la palabra de Dios que el que diga que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso, porque todos venimos con esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Dice que también es el Cristo. ¿Por qué dice que es el Cristo? Dice que Él cumplió todas las escrituras, ¿sí? Los 613 mandamientos de la ley, no pecó. En esos 613 mandamientos había mandamientos de hacer y de no hacer, ¿sí? Y Él no pecó por amor a cada uno de nosotros, de la humanidad, porque donde Él hubiera pecado, pues nos habíamos perdido, no tendríamos quien nos salvara. También dice que en Él se cumplieron todas las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías se cumplió todas las escrituras en Él, ¿sí? En los Salmos, en Job, en todo eso, habla de ese Salvador. Y si uno se pone a corroborar en las escrituras, es que Dios no omitió ningún detalle, hasta cuando Él tenía que subirse en el burrito, en el pollino. Hasta eso Dios no olvidó ese detalle de que ahí fue y lo mandó a que le llevaran el burrito. Entonces, todas las escrituras se cumplieron en Él. Y también, ¿por qué? Porque el Padre da testimonio de Él. Por eso digo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué lo decía? Porque hizo mucho más de lo que el Padre le mandó para salvarnos, para que nosotros no vayamos al infierno.
También aquí en esto dice en Mateo 3:17, yo no sé si ustedes tienen ahí Mateo 3:17. ¿Sí? Mateo, Hebreos. Mateo. Ayúdenles a. Sí, ayúdenla a buscar ahí, mi querida Sofía. Aunque ya aquí, bueno, aquí la encontré también. Dice en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos, esto es para confirmar lo que estamos diciendo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También en Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos cómo el Padre se complace en su Hijo de que hizo mucho más de lo que le había mandado por amor a cada uno de nosotros. También si nosotros miramos aquí, ¿por qué es el siervo? ¿Por qué? Porque él dice que fue ungido ¿para qué? Fue ungido por el Espíritu Santo, ¿sí? Vino sobre él y dijo, por cuanto me ha ungido. En Lucas 4:18-19 dice, ¿para qué fue ungido? Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando está hablando de esas buenas nuevas a los pobres, son aquellos que estamos sedientos de verdad de conocer a Dios y conocer a Jesús, como dicen las Escrituras. Porque la palabra de Dios dice en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces hay mucha gente que tiene sed de conocer de verdad de Dios. No quieren religión ni nada de eso, quieren es salvación, quieren es una comunión con Dios, quieren es esa relación, anhelan eso en su corazón. También dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando está hablando de esos quebrantados de corazón, está hablando, hay muchas personas por su luto, porque hay personas de que les ha tocado unas situaciones que uno se sorprende, ¿sí? Yo digo que uno a la hora del té, Dios ha sido bueno con nosotros y misericordioso, pero hay personas que les ha tocado unas situaciones muy duras. Entonces cuando conocen a Jesús, cuando conocen a Dios y tienen una relación, sus corazones se sanan, se quitan el odio, el rencor, el dolor, la amargura, bueno, todo lo que de pronto hay en el corazón, porque usted sabe que en el corazón del hombre se albergan muchas cosas, ¿sí? Que uno hay veces hasta se sorprende de lo que hay en el corazón de uno, ¿sí? También dice, a pregonar libertad a los cautivos. Cuando dice que esa libertad a los cautivos son aquellos que están oprimidos por el pecado, ¿sí? Que dicen, oye, pero es que yo no quiero hacer esto y aquello, pero yo ¿por qué lo hago? ¿Por qué? Porque el pecado los seduce, ¿sí? Entonces, por decir algo, si están mirando una película de pornografía y si está en su naturaleza pecaminosa, pues lo cautiva mirar eso porque esa es su naturaleza, ¿cierto? Entonces, el único que nos puede libertar es Jesús. De ahí de que Juan el Bautista decía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es que esta naturaleza pecaminosa que nosotros venimos de Adán es la que nos lleva al infierno, ¿sí? Entonces nosotros debemos pedirle a Dios que nos ponga ese corazón nuevo, pero ¿cómo tenemos que pedirle? Conociendo a Dios y conociendo a Jesús, que Jesús fue el que pagó por nosotros. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Los oprimidos por el enemigo, porque es que hay personas, dése cuenta que en la época de Jesús, aunque todavía lo hay y existe, hay personas que están endemoniadas, y por decir algo decía, no, es que un padre de familia que traía a su hijo, no, es que a veces lo echa al fuego, le hace que se pegue contra las piedras y se va secando poco a poco. Eso es porque están con un espíritus inmundos. Y él los echaba, dése cuenta, yo creo que ustedes conocen, cuando los demonios le pidieron permiso para que echara el hato de cerdo, los metiera a los cerdos y el hato de cerdos se fue por allá, se despeñó por allá en eso, ¿cierto?
y a predicar el año agradable del Señor. Cuando está diciendo a predicar el año agradable del Señor es porque va a haber un arrebatamiento del pueblo de Dios. Yo no sé si ustedes habrán oído del arrebatamiento del pueblo de Dios, que es muy interesante que lo corroboren en sus escrituras. O más adelante vamos a ir viendo, si ustedes les gusta, nosotros les podemos enseñar. Dice, Jesús es el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? Cuando está diciendo que el buen pastor es por qué. Sabemos que Jesús fue golpeado, lacerado, escupido, coronado de espinas, desnudado, le botaron estupos, golpeado. Cuando Judas lo entregó, le dio el beso, Dios cargó el pecado de la humanidad sobre Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace separación entre Dios y los hombres? ¿Sí? El pecado. El pecado. Entonces, claro, como Jesús llevaba nuestros pecados, entonces Dios se separó de él. Y eso es lo que pasa ahorita en la gente. ¿Sí? No es que Dios se separe de nosotros, somos nosotros los que nos separamos de Dios. ¿Sí? Porque Dios no quiere que ninguno nos perdamos, sino es por nuestra naturaleza pecaminosa que nosotros nos alejamos, le damos la espalda a Dios. ¿Sí? Dese cuenta que dice que le metieron unos clavos en sus manos, oraron sus pies. Dice, se secó mi vigor, la lengua se pegó a mi paladar porque él perdió todos los líquidos. Y lo que pasa, y también dice que lo descoyuntaron porque como Jesús, algo que tenía él venía, su fisionomía, su genética era muy hermosa porque María era muy, muy hermosa. Entonces traía la genética de María y él era más bien, dice más o menos que era unos 70, que él medía y era fornido, era dice que no habrá ningún hombre como Jesús de hermoso. Entonces dice que al ser lacerado y todo, que le arrancaron la barba y todo eso, pues fue desfigurado y dice que lo dejaron en una sola llaga, la palabra de Dios. Terrible por amor a nosotros, que no debía nada, solamente por amor a nosotros. Y cuando lo botaron así en la cruz, como él era corpulento, porque su trabajo era hacer casas, ¿sí? Entonces constructor de casas, ¿sí? Entonces las casas en esa época, sus cimientos eran en madera, ¿sí? Entonces esos cimientos, pues esos troncos y todo para levantar las casas, pues él desarrolló una musculatura y todo, un hombre fuerte. Y cuando lo tiraron así, pues lo descoyuntamos. Fuimos nosotros los que lo descoyuntamos, ¿sí? ¿Y qué pasó ahí? Pues ahí imagínense al sol, al viento, y allá que somos como 40 grados, ¿sí? Terrible. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue cuando él expiró, ¿sí? Tanto que dice que el soldado le metió la lanza y dice que se le salía era agua y sangre, ya no había sangre. Dice que él derramó hasta su última gota de sangre por amor a nosotros. Entonces ahí es donde uno ve el amor de Dios tan grande para con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Jesús sufrió 3 muertes. Igual nosotros nos va a pasar lo mismo. Primero murió físicamente, que ahí lo podemos comprobar. Todos vamos a morir físicamente algún día. Como él murió separado de Dios, dice el credo católico que descendió a los infiernos, ¿sí? O el Hades, que el Hades es un lugar de tormento. Allá duró 3 días y 3 noches siendo atormentado, ¿sí? Siendo atormentado esos 3 días y 3 noches. Y los horrores del infierno dice que no los pueden describir. Solamente en Job es donde habla, que dice que es donde el gusano nunca muere, donde la llama nunca se apaga, donde se comerán su propia carne, se beberán su propia sangre, donde crujirán los dientes, donde serán olvidados, allá van a tener su propia casa. Dice que las llamas son oscuras, que no tendrán descanso ni de día ni de noche, pero tienen todos sus sentidos, porque van a recordar
van a recordar su familia, van a tener sed, hambre, van a tener todos sus sentidos agudizados y la enfermedad rodeará su piel. Sí, van a ser olvidados porque allá no van a tener familia. Por Dios y por todos. Por Dios y por todos. Y yo digo que lo más terrible que puede haber en una persona es estar separado de Dios. Entonces, como Dios cargó el pecado de la humanidad sobre él, pues se fue a ese lugar. Igual pasa con todo ser humano que muere sin conocer a Dios, sin conocer a Jesús, por su naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Dice que será llevado al Señor de los espantos, que Carcañal le cogerá una cadena que sale de tierra, que es terrible, terrible el infierno. Y Jesús fue el que más propaganda hizo sobre el infierno. ¿Sí? Bueno, ahí sufrió la muerte espiritual, que es lo que los seres humanos, cuando estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Ahí fue perpetuamente que él estuvo ahí. Cuando dice perpetuamente quiere decir por un determinado tiempo. Eternamente es por toda la eternidad. Entonces, ¿qué pasó? Pero dice la palabra de Dios que la muerte no le podía retener porque no había pecado en él. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Dios lo levantó entre los muertos. ¿Por qué Dios lo levantó entre los muertos? Porque era un hombre. Porque era santo, porque él no había pecado. Entonces, si nosotros nos podemos a meditar en nuestro corazón todo lo que Jesús hizo por nosotros, ¿qué pasó? Dice que Dios lo resucitó de entre los muertos. Cuando dice que lo resucitó es porque también nosotros vamos a resucitar un día. Porque si Jesús no hubiera resucitado, si Él se hubiera quedado allá, nosotros estábamos perdidos, derechitos para el infierno todos. Pero tenemos esperanza de salvación por medio de Jesús. Entonces es hermoso uno ver cómo ese hombre tan maravilloso vino a lo suyo, a rescatar lo que Adán perdió en el huerto. Entonces por eso es que en él tenemos vida, vida en abundancia y vida eterna. Entonces ahora dice también que Jesús es el Evangelio. También dice que es el Evangelio, ¿por qué? Porque cuando en la época de los reyes, cuando iban a nacer un hijo, el primogénito, y era un hombre, entonces decían que iban a nacer el príncipe, claro, porque el príncipe es el hijo del rey. Y Jesús es el hijo del rey, de Dios, del que todo lo puede, ¿cierto? Entonces ahora mi hermanita va a explicar el segundo punto que dice, ¿a qué vino Jesús? Bueno, el segundo punto es, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, y los suyos somos nosotros, no le recibimos. Y él se dedicó toda su vida a hablar de sí mismo. Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Lo que Adán perdió cuando pecó, la naturaleza divina. También la salvación y la comunión con Dios, reconciliarnos con Dios por medio de Jesús. Él hizo esa reconciliación, a darnos vida eterna. Dice, y conociendo a Dios y a Jesús, eso está en San Juan 17:3. También vino a darnos salud. Dice que por la llaga de nuestro Señor Jesús fuimos todos sanados y curados. Él vino a predicar de sí mismo, a predicar el Evangelio, y el Evangelio es Jesús. ¿Sí? Lo que fue y lo que dijo y lo que hizo. Que él fue el hijo de la Virgen María. Lo que dijo es que él vino a rescatar lo que se había perdido, y lo que hizo todo es el sacrificio por cada uno de nosotros, porque Dios cargó en él todos nuestros pecados. Y a dar testimonio, él vino también a dar testimonio de sí mismo, a decir que yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera, yo soy el hombre,
el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, el camino para ir al Padre, porque dice que nadie puede ir al Padre si no es por Él, por Jesús. Y perdón, y ahí dice también que en sus 33 años Él nos dio ejemplo de vida, cuando dice que en su amor, en su misericordia, en su bondad, Él no juzgaba, Él no murmuraba, sí, porque Él conocía la condición de nosotros. ¿Mm? Sí, a dar a conocer al Padre. A dar a conocer al Padre. Dice que por medio de Él, conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Porque es por Él que nosotros vamos al Padre. Antes el Padre Dios no tenía hijos, por lo cuanto Él todavía no era Padre. Solamente cuando fue engendrado su Hijo en el vientre de la Virgen María, Él se hizo Padre. Él también vino a servir. Dice que Él no fue servido, sino que Él vino a servir a toda la humanidad, a servir, a hacer sanidades, milagros, prodigios, a echar fuera demonios. ¿Cómo sería que le lavó los pies a los santos, a los apóstoles? apóstoles? A tener un acto de amor con todos nosotros, por eso dio la vida por nosotros. Acá la tercera pregunta también es dice, ¿a qué envió Dios a Jesús? Dice, a impedir que no vayamos al infierno, porque Él lo envió, o sea, Jesús mismo se ofreció venir al mundo porque la multitud de gente se estaba perdiendo. Entonces Él se ofreció para venir a rescatarnos de ir al infierno. Entonces ahí están 5 razones por las que Dios quiere que las personas sean salvas. Dice, Dios nos amó, eso está en Juan 3:16. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El segundo es, Dios no hace excepción de personas. Él nos quiere a todos por igual. Dice que una persona que tenga títulos o otra persona que, como decir un ejemplo, un indigente de la calle, ¿sí? Un habitante de la calle. Para Él todos somos iguales. Y no grandes, pequeños, morenos, no por gentiles, blanquitos, todos para Él, todas las razas para Él todos somos iguales porque Él nos ama a todos por igual. Eso está en Efesios 6:9, lo encontramos. El tercer punto es, Dios mandó que todos los hombres se arrepintieran. Dice que Él quiere que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, por eso debemos ser obedientes al llamado de Él, porque Él nos ha hecho un llamado, sea por cualquier medio, sí. Ahora, sea por cualquier medio, podemos conocerlo a Él, obtener la palabra, el Evangelio del Reino, la Biblia la tenemos, mejor dicho, por todos los medios, en tratados también. Entonces no tenemos la excusa de decir que no podemos ser salvos. Entonces eso está en Hechos 17:3, lo encontramos. La cuarta respuesta, sí. Todos estamos inscritos en el libro de la vida, todos tenemos el libro de las obras, el libro de la vida. En el libro de la vida encontramos todos los nombres de nuestros escritos allá desde que fuimos engendrados por nuestros padres. Estamos escritos en ese. Solo tenemos que pedirle a Dios Padre en el nombre de su precioso Hijo Jesús para que nunca sean borrados nuestros nombres de ese libro, para que siempre permanezcan ahí. El quinto punto, Jesús murió por todos, pero no todos son salvos. Porque es que es una decisión de cada quien el ser salvos, porque dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque todas las personas no son obedientes al llamado. Entonces, por eso, la decisión es de cada cual, y la salvación es unitaria, o sea, es individual. Cada cual sí. Tiene tenemos que tomar la decisión de obedecer y de buscar la salvación.
eso, la salvación de cada uno. Eso está en Isaías 33, 10 y 11. Bueno, ahora seguimos. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? ¿Cierto? Vino a esta tierra, porque si no, pues ¿cómo nos iba a salvar si no venía acá? Dice que nació, creció en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Por su ejemplo de vida, por todo lo que él hacía, por todo lo que él decía, por sus palabras. Por eso se maravillaban y decían, pero ¿de dónde este chinito que es hijo de dónde tiene tanta sabiduría? ¿Cierto? Y aún estaba, dice que allá en el Sanedrín enseñándole a los maestros y todo esto, ¿cierto? Porque él creció y él, a medida que iba leyendo las escrituras, entendió que él era el Salvador. Y yo me imagino que María le contó, sí, mi hijito, fue que un ángel se me apareció y me dijo que vendría y que sería aquí concebido en mi vientre, su merced no nació mediante relación sexual. Entonces él entendió que él era el Mesías. Y ahí ese trabajo tan bonito de María, ¿sí? Es hermoso cuando uno entiende todo lo que ella hizo porque gracias también a ella se hizo que las escrituras se cumpliesen en él y nosotros